Mi nombre es Esperanza Ramírez, tengo 87 años y hoy quiero compartirles la historia de cómo un camino de 15 kilómetros, recorrido cada día durante más de 30 años, me enseñó que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en el suelo más árido. Antes de comenzar, les pido de corazón que den me gusta a este video, se suscriban al canal para escuchar más historias como la mía y me digan en los comentarios desde dónde están viéndome. Me hace muy feliz saber que mi historia puede llegar a tantos lugares diferentes. Nací en 1938 en un pequeño pueblo llamado San Juan Teotihuacán, a las afueras de Oaxaca. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las montañas abrazaban nuestras casas de adobe y donde el olor a tierra mojada nos despertaba cada mañana. Mi familia era humilde, mi padre trabajaba la tierra y mi madre se dedicaba a nosotros, sus 7 hijos. Yo era la segunda, y desde pequeña aprendí que en nuestra casa todos debíamos contribuir. A los 16 años conocí a Roberto. Él llegó a nuestro pueblo con su familia desde Veracruz, buscando mejores oportunidades. Era alto, de piel morena curtida por el sol y con una sonrisa que me quitaba el aliento. Nos conocimos durante la fiesta patronal, cuando él me invitó a bailar. Sus ojos negros me miraron con una intensidad que jamás había sentido, y en ese momento supe que mi corazón ya no me pertenecía. Nos casamos después de un año de noviazgo. Mi madre lloró mucho, decía que era demasiado joven, que apenas conocía a Roberto, pero yo estaba ciega de amor. El día de nuestra boda, el pueblo entero celebró con nosotros. Hubo música, comida abundante y mi vestido, aunque sencillo, me hacía sentir como una reina. Roberto me prometió, frente a todos, que siempre me cuidaría, que construiríamos juntos un hogar lleno de amor y de hijos. Los primeros años fueron hermosos. Roberto trabajaba en el campo y yo me ocupaba de nuestra pequeña casa. Pronto llegaron los niños, primero María, luego José, después Lupe, Miguel y finalmente el pequeño Antonio. 5 hijos en 6 años. Mi cuerpo se transformó, mis manos se endurecieron, pero mi corazón se expandió con cada nacimiento. Éramos pobres, sí, pero teníamos lo necesario. Un techo, comida en la mesa y el amor que nos teníamos. Roberto era un buen hombre en esos días. Llegaba cansado del trabajo, pero siempre tenía energía para jugar con los niños, para contarles historias antes de dormir. Me ayudaba a cargar el agua desde el pozo, a cortar leña para la cocina. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia y después paseábamos por la plaza, donde Roberto a veces nos compraba dulces o fruta. Recuerdo cómo brillaban los ojos de mis hijos cuando su padre les daba esos pequeños regalos. En las noches, cuando los niños dormían, Roberto y yo nos sentábamos afuera de la casa, bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Hablábamos de nuestros sueños, de cómo algún día tendríamos una casa más grande, de cómo nuestros hijos irían a la escuela y tendrían oportunidades que nosotros nunca tuvimos. En esos momentos sentía que nada podía salir mal, que nuestro amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero la vida en el campo era dura, y con cada año que pasaba, Roberto parecía más y más frustrado. Las cosechas no siempre eran buenas, la tierra se cansaba y el dinero nunca alcanzaba para todos nuestros sueños. Empezó a hablar de irse al norte, a los Estados Unidos, donde decían que un hombre podía ganar en un día lo que aquí ganaba en un mes. Yo le suplicaba que no se fuera, que encontraríamos la manera de salir adelante juntos. Pero él ya tenía esa mirada distante, como si su cuerpo estuviera conmigo, pero su mente ya hubiera cruzado la frontera. Fue por esa época, en 1963, cuando noté los cambios en su carácter. Ya no jugaba tanto con los niños, sus risas se volvieron escasas y a veces lo encontraba bebiendo en la cantina del pueblo. Gastaba el poco dinero que teníamos en alcohol y cuando yo le reclamaba, se enojaba, decía que yo no entendía la presión que sentía por mantenernos a todos. Algunas noches no llegaba a casa y cuando lo hacía, su aliento a tequila me revolvía el estómago. Mi madre me había advertido que los hombres podían cambiar, que el tiempo y las dificultades podían transformar hasta el corazón más noble. Pero yo me negaba a creerlo. Me aferraba al recuerdo del joven que me había mirado con adoración durante nuestro primer baile. Rezaba todas las noches para que ese hombre regresara,
para que nuestro amor fuera suficiente para salvarlo, para salvarnos a todos. Un día de verano, Roberto llegó a casa más temprano de lo habitual. No estaba borracho, parecía sereno. Me dijo que necesitábamos hablar. Mandé a los niños a jugar afuera y me senté con él en nuestra pequeña mesa de madera. Me tomó las manos y me miró a los ojos, como hacía tiempo no lo hacía. Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que finalmente había recapacitado, que volvería a ser el hombre que yo amaba. Esperanza, me dijo. Me voy al norte. Ya lo he decidido. Mi primo Francisco me ha conseguido trabajo en California, en los campos de frutas. Ganaré buen dinero allá y les enviaré para que no les falte nada. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. A pesar de sus cambios, nunca creí que realmente se atrevería a dejarnos. Lloré, grité, le supliqué que no nos abandonara, que encontraríamos otra solución. Pero su decisión estaba tomada. Me prometió que sería solo por 1 año, tal vez 2, que ahorraría suficiente dinero para que todos pudiéramos tener una vida mejor. Quizás incluso para irnos todos juntos al norte. Esa noche no dormí. Los niños, que sentían la tensión en el aire, estaban inquietos. El pequeño Antonio, que apenas tenía 2 años, lloraba sin consuelo, como si presintiera que su padre se iba a marchar. Roberto pasó la noche preparando su pequeña maleta de cartón. No teníamos mucho, así que no había tanto que empacar. Metió sus 2 camisas buenas, un pantalón, su sombrero para el sol y una foto nuestra de cuando éramos recién casados. Al amanecer, los niños se despertaron temprano para despedirse de su padre. Roberto los abrazó a cada uno. Les dijo que fueran fuertes, que cuidaran de mí, que pronto nos volveríamos a ver. Les prometió que les enviaría regalos desde el norte, juguetes que aquí no podían tener. María, la mayor, que ya tenía 9 años, lo abrazó con fuerza y le hizo prometer que volvería pronto. La mirada de Roberto evitó la mía mientras asentía a su hija. Cuando llegó el momento de despedirse de mí, sentí un nudo en la garganta tan grande que no podía hablar. Me abrazó, me besó en la frente y me susurró al oído. Volveré por ustedes, te lo prometo. Luego sacó de su bolsillo los pocos pesos que tenía ahorrados y me los puso en la mano. Esto es para que tengan mientras consigo trabajo y les envío más, me dijo. Lo vi alejarse por el camino de tierra, su figura recortada contra el sol naciente, su maleta de cartón balanceándose en su mano. Los niños corrieron tras él un trecho, gritando adiós, enviándole besos con sus pequeñas manos. Yo me quedé inmóvil en la puerta de nuestra casa, con Antonio en brazos, sin poder creer que realmente se estaba marchando. El sonido de sus botas sobre la tierra seca se fue apagando poco a poco. Cuando desapareció en la curva del camino, sentí como si una parte de mí se hubiera ido con él. Los niños regresaron a mi lado, sus caras sucias por el polvo y las lágrimas. Los abracé a todos juntos y les prometí que todo estaría bien, aunque en mi corazón sentía un miedo que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté afuera de la casa, como solíamos hacer Roberto y yo, y miré las mismas estrellas que tantas promesas habían escuchado. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola con 5 bocas que alimentar y un futuro incierto por delante. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, mientras me preguntaba cómo sobreviviríamos. ¿Qué sería de nosotros si Roberto no cumplía su promesa? No sabía entonces que ese día, que me pareció el final de mi vida, era en realidad el principio de un camino que me llevaría a descubrir una fuerza en mi interior que jamás imaginé poseer. Un camino de flores que nacería de la tierra más árida, la del abandono y la desesperación. Las primeras semanas después de que Roberto se marchara fueron las más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba con el corazón pesado, esperando encontrar su lado de la cama vacío, convenciéndome nuevamente de que no había sido una pesadilla, sino mi nueva realidad. Los niños me preguntaban constantemente cuándo volvería papá, especialmente el pequeño Antonio, que apenas hablaba pero repetía papá como una oración. Con el poco dinero que Roberto me había dejado, apenas teníamos para comer durante un par de semanas. Comencé a racionar la comida, dándoles más a los niños y quedándome yo con apenas lo suficiente para mantenerme en pie.
Por las noches, cuando todos dormían, me permitía llorar en silencio, ahogando mis sollozos en la almohada para que los niños no me escucharan. Tenía que ser fuerte por ellos, aunque por dentro me estuviera derrumbando. La primera carta de Roberto llegó 3 semanas después de su partida. Mis manos temblaban mientras la abría, esperando encontrar palabras de amor, tal vez incluso algo de dinero para ayudarnos. La carta era breve, apenas unas líneas. Había llegado bien a California, estaba viviendo con su primo y otros trabajadores en una casa pequeña, y el trabajo era duro pero pagaban bien. Prometía enviar dinero pronto. No había palabras de amor, ni preguntas sobre cómo estábamos sobreviviendo. Solo esa promesa fría de un envío que no sabía cuándo llegaría. Pasó un mes completo y no recibimos nada. Los vecinos comenzaron a murmurar. Las miradas de lástima me seguían por las calles del pueblo. Otra abandonada. Escuché que decían las mujeres mayores cuando pasaba. Esos hombres que se van al norte nunca vuelven. Yo me negaba a creerlo. Defendía a Roberto con uñas y dientes, asegurando que él no era como los otros, que él cumpliría su promesa. Mientras tanto, la situación en casa se volvía desesperada. El poco dinero se había acabado, y tuve que empezar a pedir fiado en la tienda del pueblo. Don Melchor, el tendero, me miraba con compasión mientras anotaba en su libreta lo que debíamos. «No te preocupes, Esperanza», me decía. «Sé que eres buena pagadora». Pero yo veía cómo la lista de deudas crecía cada semana, y el miedo me carcomía por dentro. Fue María, mi hija mayor, quien me abrió los ojos una noche. Había notado que yo apenas comía, guardando casi todo para ellos. «Mamá», me dijo con una madurez que me partió el alma, «si tú te enfermas, ¿quién nos va a cuidar? Tienes que comer también». Sus palabras me golpearon como un puño. Tenía razón. Si yo me rendía, si me dejaba vencer por el hambre o la tristeza, mis hijos quedarían completamente desamparados. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir esperando que Roberto nos salvara. Tenía que encontrar una manera de mantenernos por mí misma. Pero, ¿cómo? No tenía educación, nunca había trabajado fuera de casa, y en nuestro pequeño pueblo las oportunidades para una mujer sola con 5 hijos eran prácticamente inexistentes. La segunda carta de Roberto llegó casi 2 meses después de su partida. Esta vez sí incluía un poco de dinero, pero mucho menos de lo que esperaba. En la carta explicaba que la vida en California era más cara de lo que había imaginado, que tenía que pagar por su alojamiento y comida, y que estaba ahorrando para poder traernos a todos. Prometía enviar más en el futuro. El dinero apenas alcanzó para pagar una parte de lo que debíamos en la tienda y comprar algunos alimentos básicos. Don Melchor fue comprensivo, pero vi la duda en sus ojos cuando le dije que Roberto enviaría más pronto. Creo que él, como muchos en el pueblo, ya sabía lo que yo me negaba a aceptar. Mientras tanto, busqué trabajo desesperadamente. Pregunté en las pocas tiendas del pueblo, ofrecí lavar ropa, limpiar casas, cualquier cosa que me permitiera llevar algo de comida a la mesa. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No había trabajo, y menos para una mujer con tantos niños pequeños a su cargo. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de otro día infructuoso buscando trabajo, pasé por el jardín de doña Carmela, una mujer mayor que vivía sola en una casita a las afueras del pueblo. Su jardín era famoso por las hermosas flores que cultivaba. Me detuve un momento a admirarlas, olvidando por un instante mis preocupaciones. Las rosas, los girasoles, las margaritas, todas brillando con colores tan vivos que parecían irreales en medio de nuestra árida tierra. Doña Carmela me vio desde su porche y me llamó. «Esperanza, ven, te invito a un café». No la conocía bien, pero en los pueblos pequeños todos saben quién es quién. Me senté con ella, agradecida por la taza caliente entre mis manos. Hablamos un poco, o más bien, ella habló y yo escuché. Me contó sobre su jardín, cómo lo había empezado hace años, después de que su marido muriera. «Las flores fueron mi salvación», me dijo. «Cuando creía que no tenía razones para seguir, ellas me dieron un propósito». Mientras la escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Le pregunté sobre las flores, cómo las cultivaba, dónde conseguía las semillas. Ella me explicó con paciencia, mostrándome sus diferentes plantas, enseñándome cómo cuidarlas.
Al despedirme, me regaló un pequeño ramo de flores y un puñado de semillas. Para que empieces tu propio jardín, me dijo con una sonrisa. Esa noche, después de acostar a los niños, miré las flores y las semillas a la luz de la vela. Pensé en doña Carmela, en cómo había encontrado vida después de la muerte de su esposo. ¿Podría yo encontrar una salida a nuestra situación a través de las flores? La idea era descabellada pero simple. Cultivaría flores y las vendería en Guajuapan de León, la ciudad más cercana, a unos 15 kilómetros de nuestro pueblo. Allí había mercado, turistas a veces, gente con dinero que podría comprar flores bonitas para sus casas o como regalos. Al día siguiente, sin perder tiempo, comencé a preparar un pequeño terreno detrás de nuestra casa. No teníamos herramientas apropiadas, así que usé un palo para remover la tierra y mis propias manos para arrancar las malas hierbas. Los niños mayores me ayudaron, entusiasmados con la idea de tener un jardín como el de doña Carmela. Trabajamos todo el día bajo el sol implacable de Oaxaca, y cuando terminamos, teníamos un pequeño pedazo de tierra lista para sembrar. Esa noche plantamos las semillas que doña Carmela me había dado. No eran muchas, pero serían un comienzo. Mientras cubría las semillas con tierra, les expliqué a los niños que este sería nuestro nuevo trabajo, nuestra forma de sobrevivir hasta que papá volviera. Ellos asintieron solemnes, entendiendo más de lo que deberían a sus cortas edades. Las siguientes semanas fueron de espera ansiosa, regando cada mañana nuestro pequeño jardín, vigilando para que las cabras o gallinas del vecindario no se comieran nuestras preciosas plantas. Mientras tanto, seguimos viviendo con lo mínimo, estiradas hasta el límite de nuestra resistencia. Llegó otra carta de Roberto, esta vez sin dinero, solo excusas sobre problemas que había tenido, gastos inesperados, promesas renovadas que sonaban cada vez más huecas. Un día, finalmente, vi el primer brote asomando tímidamente a través de la tierra. Llamé a los niños para que lo vieran y todos nos arrodillamos alrededor de esa pequeña promesa verde. «¿Ves, mamá?», dijo José, mi segundo hijo. «Está funcionando. Las flores van a crecer y nosotros también». Pasaron más semanas y nuestro pequeño jardín comenzó a florecer. No era mucho, apenas unas docenas de flores, pero cada una significaba esperanza para nosotros. El día que decidí que estaban listas para ser cortadas y vendidas, sentí una mezcla de emoción y terror. ¿Quién compraría flores a una mujer desesperada del campo? ¿Y cómo llegaría a Guajuapan con 5 niños pequeños? Decidí que María, que ya tenía 9 años, y José, de 8, se quedarían cuidando a los más pequeños. Lupe, de 6, Miguel, de 4, y el pequeño Antonio, de apenas 2, estarían mejor en casa que caminando bajo el sol durante horas. Les dejé comida preparada y les hice prometer que no saldrían de casa hasta que yo volviera. Corté las flores al amanecer, cuando aún estaban frescas del rocío de la noche. Las envolví cuidadosamente en hojas de plátano que habíamos guardado, formando pequeños ramos. Luego, con el corazón en la boca, me despedí de mis hijos y comencé mi caminata hacia Guajuapan. El camino era largo y difícil, serpenteando entre colinas polvorientas bajo un sol inclemente. No tenía sombrero para protegerme, así que usé un rebozo para cubrir mi cabeza. Mis sandalias de plástico, ya gastadas, me lastimaban los pies a cada paso, pero seguí adelante, sosteniendo mis preciosos ramos como si fueran oro. Tardé más de 3 horas en llegar a Guajuapan. Para cuando entré a la ciudad, mis pies sangraban y mi garganta estaba seca como el papel. Pero ahí estaba, el mercado bullicioso, lleno de colores, olores y sonidos que me abrumaron después de la quietud de nuestro pueblo. No sabía dónde ponerme, cómo ofrecer mis flores. Caminé nerviosamente entre los puestos, buscando un lugar donde pudiera pararme sin molestar a los comerciantes establecidos. Finalmente, encontré un pequeño espacio cerca de la entrada del mercado. Me paré ahí, sosteniendo mis ramos, sin saber qué hacer a continuación. «¿Flores, señora? ¿Flores frescas del campo?». Mi voz sonaba extraña, incluso a mis propios oídos, débil y poco convincente. La gente pasaba sin mirarme, ocupada en sus propios asuntos. Durante la primera hora, nadie se detuvo. Mis brazos comenzaron a cansarse, y el miedo a regresar a casa con las manos vacías me atenazaba la garganta.
Entonces, una mujer mayor se detuvo frente a mí. Me miró a los ojos, luego a mis flores y nuevamente a mí. «¿Cuánto por un ramo, hija?», preguntó con voz amable. No había pensado en el precio. Balbuceé una cantidad, la mitad de lo que había visto que cobraban en otros puestos de flores. Ella sonrió, sacó el dinero de su bolso y tomó uno de mis ramos. «Son hermosas», dijo antes de seguir su camino. Ese primer peso ganado con mis propias manos me dio una sensación indescriptible. Era poco, ridículamente poco comparado con lo que necesitábamos, pero era mío. Lo había ganado yo. No dependía de la caridad de nadie ni de las promesas incumplidas de Roberto. A lo largo del día, vendí la mitad de mis ramos. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar maíz, frijoles y un poco de fruta para los niños. Antes de emprender el camino de regreso, compré un pequeño puñado de semillas diferentes con parte de las ganancias. Si iba a hacer de esto nuestro sustento, necesitaría más variedad, más flores. El camino de regreso fue aún más duro. Mis pies ya lastimados protestaban con cada paso, y el sol de la tarde caía implacable sobre mí. Pero en mi corazón había algo nuevo, una pequeña llama de esperanza que no había sentido desde que Roberto se fue. Podía hacerlo. Podíamos sobrevivir sin él. Cuando llegué a casa, los niños corrieron a recibirme. Les mostré el dinero que había ganado y la comida que había comprado. Sus ojos brillaron al ver las frutas, un lujo que no habíamos tenido en semanas. «¿Ves, mamá?», dijo María mientras mordía una naranja jugosa. «Te dije que funcionaría». Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté afuera de la casa como solía hacer con Roberto. Miré las estrellas y por primera vez desde su partida, no lloré. En lugar de eso, planifiqué. Calcularía cuántas flores necesitaba plantar para tener una cosecha constante. Pensaría en cómo hacer el viaje menos agotador. Tal vez podría ahorrar para comprar un burro eventualmente, o quizás algún vecino podría prestarme uno a cambio de flores o trabajo. Mientras miraba mi pequeño jardín a la luz de la luna, supe que había dado el primer paso en un largo camino. Un camino que no había elegido, pero que tendría que recorrer por el bien de mis hijos. Un camino de 15 kilómetros que pronto se convertiría en mi rutina diaria. Un camino de flores que nacería de la tierra más árida, la del abandono y la desesperación. Lo que no sabía entonces era cuánto me transformaría ese camino. Cómo esos 15 kilómetros, recorridos día tras día bajo el sol y la lluvia, me enseñarían sobre la resistencia, la determinación y, finalmente, sobre mí misma. Los meses siguientes, tras mi primera venta de flores, se convirtieron en un ritmo de vida completamente nuevo. Cada 3 días, antes de que el sol asomara por las montañas, me levantaba en silencio para no despertar a los niños. Cortaba las flores recién abiertas, las envolvía cuidadosamente y emprendía el largo camino hacia Huajuapán. 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta, con el peso de los ramos a la ida y el de la comida a la vuelta. Mi pequeño jardín comenzó a crecer. Con las nuevas semillas que había comprado, pronto tuve una variedad mayor. No solo margaritas y girasoles, sino también claveles, no me olvides y pequeñas rosas silvestres. Los colores transformaron el terreno detrás de nuestra casa, convirtiéndolo en un oasis de vida en medio del paisaje ocre de Oaxaca. Los niños aprendieron rápido a ayudarme. María y José se encargaban de regar las plantas temprano en la mañana, y al atardecer, cuando el sol ya no quemaba tanto, Lupe aprendió a separar las semillas para sembrarlas, sus pequeños dedos ágiles, clasificándolas por tipos. Incluso Miguel, con apenas 4 años, me ayudaba a arrancar las malas hierbas, aunque a veces confundía las plantas y teníamos que volver a sembrar. Solo Antonio quedaba al margen, demasiado pequeño aún para entender, pero sus risas mientras jugaba entre las flores nos daban ánimo a todos. Las cartas de Roberto se hicieron cada vez más esporádicas. El dinero que enviaba, cuando lo hacía, era tan escaso que apenas marcaba diferencia en nuestras vidas. Sus promesas de volver o de mandarnos traer comenzaron a sonar huecas, como monedas falsas que ya no podían engañar a nadie. Una noche, después de un día particularmente duro en el mercado, donde apenas había vendido la mitad de mis flores debido a una tormenta repentina,
Encontré a María llorando silenciosamente en su petate. Me senté junto a ella, acariciándole el cabello. «¿Qué pasa, mi niña?», le pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Papá no va a volver, ¿verdad, mamá?». Su pregunta, directa y sin adornos, me golpeó como una piedra. Había evitado pensar en esa posibilidad, aferrándome a la esperanza como una náufraga a un trozo de madera. Quería mentirle, decirle que por supuesto que volvería, que solo estaba trabajando duro para darnos un futuro mejor. Pero esos ojos, tan parecidos a los míos, me pedían la verdad. Y la verdad era que yo también comenzaba a dudar. «No lo sé, mi amor», le contesté finalmente. «Pero lo que sí sé es que nosotros estaremos bien, con o sin él. ¿Ves todas esas flores que hemos cultivado? Son como nosotros, fuertes y hermosas, a pesar de la tierra dura, a pesar del sol que quema. Crecemos igual y sobrevivimos». María me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando mi blusa gastada. «Te prometo que nunca te dejaré sola, mamá», me dijo. «Nunca seré como él». Esa noche lloré, pero no por Roberto. Lloré por mi hija de 9 años que ya entendía demasiado sobre el abandono y la responsabilidad. Lloré por la infancia que le estábamos robando, a ella y a sus hermanos. A la mañana siguiente, decidí expandir mi jardín. Necesitábamos más flores, más variedad, más ingresos. Con la ayuda de los vecinos, que poco a poco habían pasado de la lástima a un respeto silencioso por mi determinación, limpiamos un terreno más grande detrás de nuestra casa. Don Tomás, un anciano que vivía solo, me prestó herramientas y me enseñó a preparar mejor la tierra. Su esposa, doña Lola, me regaló semillas de sus propias plantas y me mostró cómo hacer abono natural para que las flores crecieran más fuertes. El trabajo era agotador. Mis manos, antes suaves, se llenaron de callos y pequeñas cicatrices. Mi piel se oscureció aún más bajo el sol implacable. Mis pies desarrollaron durezas de tanto caminar descalza o con sandalias gastadas por los caminos pedregosos. Pero cada dolor físico me recordaba que estaba viva, que estaba luchando, que no me había rendido. En el mercado comencé a hacerme conocida. La señora de las flores me llamaban. Mis ramos, cuidadosamente arreglados y siempre frescos, empezaron a tener clientes regulares. Una dueña de un pequeño hotel me encargaba flores cada semana para sus habitaciones. El panadero me compraba un ramo cada vez que iba. Decía que el olor de las flores combinaba perfectamente con el del pan recién horneado. Con el tiempo, aprendí a negociar mejor. Ya no aceptaba el primer precio que me ofrecían, sino que valoraba mi trabajo, el tiempo invertido, la belleza única de mis flores cultivadas con tanto amor. Todavía recuerdo la primera vez que me atreví a rechazar una oferta por ser demasiado baja. La señora me miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que una mujer como yo, evidentemente necesitada, se negara a vender. Pero me mantuve firme y finalmente accedió a pagar lo que pedía. Esa pequeña victoria me dio una confianza que nunca antes había sentido. A veces, en el camino de regreso a casa, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa, me detenía un momento, sola en medio del camino, con mis pies doloridos y mi rebozo lleno de alimentos comprados con el sudor de mi frente, sentía una extraña paz. No era felicidad, no aún, pero era algo cercano. La satisfacción de saber que mis hijos no pasarían hambre esa noche gracias a mi esfuerzo. Para finales de 1963, casi 6 meses después de que Roberto se marchara, nuestra situación había mejorado notablemente. Ya no pasábamos hambre. Los niños tenían ropa limpia aunque remendada, y había podido comprar cuadernos y lápices para que María y José asistieran a la escuela del pueblo. Lupe empezaría el año siguiente. Era un lujo que muchos niños de nuestra comunidad no tenían, y me sentía inmensamente orgullosa de poder dárselo a mis hijos. Un día, mientras vendía mis flores en el mercado, una mujer elegante se detuvo frente a mi pequeño puesto improvisado. No era de Guajuapan, eso era evidente por su ropa fina y su manera de hablar. Se presentó como Isabel, dueña de una florería en la ciudad de Oaxaca. «Tus flores son extraordinarias», me dijo,
examinando mis ramos con ojo experto. Tienen una frescura y un color que no se encuentran en las flores cultivadas comercialmente. ¿Cómo logras este tono en los girasoles? Es mucho más intenso de lo normal. Le expliqué mi método simple. Semillas seleccionadas cuidadosamente. Tierra enriquecida con abono natural. Riego constante pero no excesivo. Y sobre todo, amor. Me sonrió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Estoy interesada en comprar todas tus flores, me propuso. Podría venir a Guajuapan una vez por semana y llevármelas para mi tienda en Oaxaca. Te pagaría mejor precio que el que consigues aquí y no tendrías que preocuparte por las ventas diarias. Su oferta me dejó sin palabras. Era exactamente lo que necesitaba. Un ingreso estable, la certeza de vender todo lo que cultivaba y no tener que caminar kilómetros cada día para vender en el mercado. Pero había algo que me inquietaba. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué mis flores y no otras? Porque son auténticas, respondió sin dudar. En mi tienda vendo flores a gente de la ciudad que ha olvidado cómo huele la tierra mojada después de la lluvia. ¿Cómo se siente el rocío de la mañana? Tus flores les recuerdan eso. Les traen un pedazo del campo, de lo real, de lo que vale la pena. Esa noche regresé a casa con una mezcla de emoción y temor. Les conté a los niños sobre la propuesta de Isabel, sobre cómo cambiaría nuestras vidas. María, siempre la más práctica, hizo preguntas sensatas. ¿Cuánto nos pagaría exactamente? ¿Cómo sabríamos que cumpliría su palabra? ¿Qué pasaría si dejábamos de vender en el mercado y luego ella ya no quería nuestras flores? Sus preocupaciones eran válidas y me hicieron ver que necesitaba negociar mejor. La semana siguiente, cuando Isabel volvió como había prometido, le propuse un acuerdo. Le vendería la mitad de mis flores a un precio fijo y la otra mitad la seguiría vendiendo en el mercado, al menos por ahora. Si todo funcionaba bien, con el tiempo podríamos aumentar su parte. Aceptó inmediatamente, y así comenzó una relación comercial que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Con el dinero extra que recibía de Isabel, pude comprar más semillas, expandir aún más mi jardín, e incluso contratar ocasionalmente a don Tomás para que me ayudara con las tareas más pesadas. Lo más importante, pude comprar un burro. Lo llamamos Valiente, y se convirtió en parte esencial de nuestra pequeña empresa familiar. Ya no tenía que cargar los ramos de flores en mi espalda durante horas. Valiente llevaba las flores a Guajuapan y traía de vuelta los alimentos y suministros que comprábamos. El viaje seguía siendo largo, pero infinitamente menos agotador. Para cuando llegó Navidad, habíamos logrado ahorrar lo suficiente para hacer pequeñas mejoras en nuestra casa. Un techo nuevo que ya no goteaba cuando llovía, una estufa de leña más eficiente que la que teníamos, y petates nuevos para todos. Los niños incluso tuvieron pequeños regalos, muñecas de trapo para las niñas y trompos de madera para los niños. Esa noche, sentados alrededor de nuestra mesa humilde pero abundante por primera vez en meses, María me preguntó si extrañaba a Roberto. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan ocupada sobreviviendo, construyendo esta nueva vida para nosotros, que apenas había tenido tiempo de pensar en él. A veces, contesté honestamente. Extraño al hombre que conocí, al que bailó conmigo en la fiesta del pueblo, al que me prometió cuidarnos siempre. Pero ese hombre ya no existe, o tal vez nunca existió realmente, solo en mi corazón. ¿Crees que algún día volverá?, preguntó José, siempre el más apegado a su padre. No lo sé, hijo. Pero lo que sí sé es que no lo necesitamos para ser felices, para salir adelante. Mira todo lo que hemos logrado juntos, con nuestras propias manos. Sí, esa noche, mientras los niños dormían, salí a mirar mi jardín bajo la luz de la luna. Las flores, cerradas hasta el amanecer, parecían descansar como mis hijos. Había sido un año de cambios profundos, de dolor, pero también de descubrimientos. Había aprendido que la tierra más árida puede producir las flores más hermosas si se trabaja con suficiente amor y determinación. Y había aprendido algo aún más importante, que yo era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado, que podía cargar no solo flores en mi espalda durante kilómetros, sino también el peso de 5 vidas, el futuro de 5 niños que dependían completamente de mí.
Las estrellas brillaban intensamente esa noche de diciembre de 1963. Mientras las miraba, no pedí que Roberto volviera, como había hecho tantas noches al principio. En su lugar, pedí fuerza para continuar este camino que apenas comenzaba, sabiduría para tomar las decisiones correctas y salud para ver crecer a mis hijos como habían crecido mis flores, fuertes, hermosos y libres. Lo que no sabía entonces era que el año siguiente traería desafíos aún mayores, pero también alegrías inesperadas, que mi camino de flores apenas comenzaba a florecer, y que los 15 kilómetros que recorría cada día se convertirían en el símbolo de mi propia transformación. El año 1964 llegó con vientos de cambio para nosotros. Mi negocio de flores había crecido lo suficiente para mantener a mis 5 hijos con lo básico, pero el camino de 15 kilómetros que recorría regularmente se convirtió en un ritual que marcaba el ritmo de nuestras vidas. Cada madrugada, mucho antes de que el sol asomara por las montañas, me levantaba en silencio. La rutina se había grabado en mi cuerpo: amasar la masa de maíz para las tortillas que los niños comerían durante el día, prender el fogón con la leña que José y María habían recogido el día anterior, preparar los frijoles que se cocerían lentamente mientras yo estaba fuera. Valiente, nuestro burro, ya me esperaba pacientemente en el pequeño cobertizo que habíamos construido para él. Sus grandes ojos marrones me seguían mientras preparaba las canastas para las flores. Con el tiempo, había aprendido a colocarlas de manera que no se estropearan durante el viaje, cada variedad en su lugar, protegidas por hojas anchas de plátano. El camino hacia Guajuapan se había convertido en mi compañero silencioso. Conocía cada piedra, cada curva, cada árbol que ofrecía una sombra momentánea. Durante la temporada de lluvias, sabía exactamente dónde se formaban los charcos más profundos y cómo rodearlos. En la sequía, reconocía los puntos donde el polvo se levantaba con más fuerza, cubriendo todo con un velo ocre. A veces, durante ese trayecto solitario, pensaba en Roberto, no con la desesperación de los primeros meses, sino con una especie de melancolía distante, como quien recuerda un sueño que se desvanece al despertar. Sus cartas habían dejado de llegar por completo. La última, recibida meses atrás, mencionaba vagamente problemas con el trabajo, dificultades para ahorrar, excusas que sonaban cada vez más huecas. No había vuelto a enviar dinero. Los niños ya no preguntaban por él con la misma frecuencia. María, con sus 10 años, había asumido el papel de segunda madre en la casa. José se había convertido en el hombre de la familia, orgulloso de sus 11 años y de sus pequeños hombros que cargaban responsabilidades demasiado pesadas para su edad. Lupe, con 7 años, había comenzado la escuela y mostraba una inteligencia que me llenaba de orgullo y preocupación a partes iguales. ¿Cómo haríamos para darle la educación que merecía? Miguel, de 5 años, era el alegre del grupo, siempre con una sonrisa a pesar de las dificultades. Y el pequeño Antonio, que ya tenía 3 años, apenas recordaba a su padre. Para él, nuestra familia siempre había sido así, solo nosotros 6 y nuestro jardín de flores. Una mañana de abril, mientras recorría el camino con Valiente, me sorprendió una tormenta repentina. El cielo, que había amanecido despejado, se oscureció en cuestión de minutos. Las primeras gotas, gruesas y frías, me golpearon la cara como pequeñas piedras. Busqué refugio bajo un árbol, pero la tormenta arreció con tal fuerza que pronto estuve empapada hasta los huesos. Valiente relinchaba nervioso, asustado por los truenos. Cuando la lluvia finalmente amainó, me di cuenta de que mis flores estaban arruinadas. Las canastas habían volcado durante la tormenta, y los hermosos ramos que había preparado con tanto cuidado yacían ahora en el barro, aplastados, sus pétalos dispersos como lágrimas de colores sobre el camino. Me senté en una piedra, contemplando el desastre, todo el trabajo de días, todo el ingreso que esperaba obtener ese día, perdido. Isabel, que ahora compraba la mayor parte de mi producción para su florería en Oaxaca, estaría esperándome. ¿Qué le diría? ¿Cómo llevaría comida a la mesa esa noche? Por un momento, sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos, mezclándose con las gotas de lluvia que aún resbalaban por mi rostro. Pero no me permití llorar. Mis hijos dependían de mí. No había tiempo para debilidades. Recogí las pocas flores que se habían salvado, apenas suficientes para un pequeño ramo,
y continué el camino hacia Huajuapan. Isabel me esperaba en el lugar de siempre, en la plaza central. Vi la decepción en su rostro cuando le mostré lo poco que había rescatado. «Lo siento», le dije, preparándome para su enojo. «Una tormenta nos sorprendió en el camino. Las flores se arruinaron». Para mi sorpresa, su expresión se suavizó. «Esperanza», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Estás empapada y temblando. ¿Has caminado todo este camino bajo la tormenta?» Asentí, sin comprender por qué no estaba molesta por las flores perdidas. «Eres la mujer más valiente que he conocido», continuó. «Cualquier otra se habría dado la vuelta, habría vuelto a casa. Pero tú sigues adelante, no importa qué». Esa tarde, Isabel no solo me pagó por las pocas flores que había traído, sino que me dio una cantidad extra. «Para que compres más semillas», explicó, «y para que consideres una propuesta que quiero hacerte». Su propuesta cambiaría el curso de nuestras vidas. Isabel quería que cultivara flores específicamente para su tienda, variedades que no se encontraban fácilmente en Oaxaca. Me traería semillas especiales, me enseñaría técnicas para conseguir colores y tamaños más impresionantes. A cambio, me garantizaba un precio fijo por toda mi producción, sin importar las fluctuaciones del mercado. Y lo más importante, añadió, «Vendré yo a buscar las flores a tu pueblo una vez por semana. No tendrás que hacer este viaje tan peligroso, especialmente durante la temporada de lluvias». Su oferta era un sueño hecho realidad. Significaba ingresos estables, la posibilidad de concentrarme en cultivar sin preocuparme por vender, y sobre todo, no tener que separarme de mis hijos durante tantas horas cada semana. Recuerdo vívidamente el rostro de María cuando le conté sobre el acuerdo esa noche. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se iluminaron con una esperanza que rara vez mostraba. «¿Significa que estarás más tiempo en casa, mamá?», preguntó, su voz revelando cuánto había echado de menos mi presencia. «Sí, mi amor», le contesté, abrazándola con fuerza. «Estaré más tiempo con ustedes. Seguiré trabajando duro en el jardín, pero no tendré que irme todo el día». Los meses siguientes fueron de intenso aprendizaje. Isabel cumplió su palabra, trayéndome semillas de flores exóticas que nunca había visto. Lirios de colores imposibles, orquídeas que parecían mariposas congeladas, rosas con pétalos tan delicados que se deshacían entre los dedos como suspiros. Aprendí a cuidar estas nuevas especies, a entender sus necesidades específicas, a reconocer el momento exacto en que debían ser cortadas para mantener su frescura durante el viaje a la ciudad. Mis manos, ya curtidas por el trabajo, desarrollaron una sensibilidad especial. Podía detectar al tacto cuando una flor estaba lista, cuando necesitaba más agua, cuando sufría por alguna plaga invisible. Los niños también participaban en este nuevo emprendimiento. María aprendió a hacer arreglos florales siguiendo los diseños que Isabel nos mostraba. José construyó pequeños invernaderos improvisados con palos y plástico para proteger las variedades más delicadas durante las tormentas. Incluso Lupe, con su meticulosidad innata, se encargaba de clasificar las semillas y llevar un registro de cuáles funcionaban mejor en nuestro clima. El verano de 1964 fue particularmente próspero. Con los ingresos estables que recibía de Isabel, pude hacer mejoras significativas en nuestra casa. Un piso de cemento que reemplazó la tierra apisonada, ventanas con marcos de madera en lugar de simples huecos cubiertos con tela, una mesa y sillas reales donde los niños podían hacer sus tareas escolares. Pero el mayor lujo, el que me hacía llorar de gratitud por las noches, era poder pasar más tiempo con mis hijos. Ya no me perdía los pequeños momentos. Escuchar a Lupe leer sus primeros textos completos, ver a Miguel aprender a silbar, celebrar cuando Antonio finalmente dominó el arte de atarse los zapatos solo. Un día, mientras trabajábamos todos juntos en el jardín, José me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá», dijo, sin levantar la vista de las semillas que estaba plantando, «¿te arrepientes de que papá se haya ido?». Me quedé inmóvil, con las manos hundidas en la tierra húmeda. Los otros niños también dejaron lo que estaban haciendo, atentos a mi respuesta. «No me arrepiento de que se haya ido», contesté finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. «Me entristece que haya perdido la oportunidad de verlos crecer,
de ver en las personas increíbles en las que se están convirtiendo. Me duele que ustedes no tengan un padre presente, pero no me arrepiento, porque su partida nos obligó a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Miré nuestro jardín, que ahora se extendía mucho más allá del pequeño terreno con el que habíamos comenzado. Filas y filas de flores de todos los colores imaginables, creciendo fuertes bajo el sol de Oaxaca. A veces, continué, necesitamos que la tierra se quede completamente árida para descubrir cuán profundo podemos cavar para encontrar agua. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté fuera de la casa como solía hacer. El camino que tantas veces había recorrido se extendía ante mí, plateado bajo la luz de la luna. 15 kilómetros que habían marcado mi piel con cicatrices, que habían fortalecido mis piernas, que habían endurecido mis pies. 15 kilómetros que ya no tenía que recorrer cada día, pero que seguían siendo parte de mí, porque ese camino no solo me había llevado de mi pueblo a Guajuapán, me había llevado de ser una mujer abandonada y desesperada a ser una mujer independiente y fuerte, de ser alguien que esperaba que un hombre la salvara a ser alguien que había aprendido a salvarse a sí misma y a sus hijos. El viento de la noche trajo el aroma dulce de las flores, mezclado con el olor a tierra mojada. Respiré profundamente, dejando que llenara mis pulmones, que me recordara todo lo que habíamos logrado en apenas 1 año y medio desde que Roberto se marchó. Las estrellas brillaban intensamente esa noche. Me pregunté si Roberto estaría mirando el mismo cielo en algún lugar de California, si pensaría en nosotros, si se arrepentiría de habernos dejado. Pero por primera vez, esa pregunta no me causó dolor. Era simplemente una curiosidad distante, como preguntarse por un personaje de una historia escuchada hace mucho tiempo. Lo que no sabía entonces, mientras contemplaba ese camino plateado bajo la luna, era que la vida aún tenía muchas sorpresas guardadas para nosotros, que mi camino de flores, que había comenzado como una manera desesperada de sobrevivir, se convertiría en algo mucho más grande, que esos sacrificios diarios, esas caminatas extenuantes bajo el sol y la lluvia, esos pies lastimados y esas manos agrietadas, serían solo el principio de una historia que ni siquiera yo podía imaginar. Una historia de sacrificio, sí, pero también de florecimiento. Una historia sobre cómo una mujer abandonada en un pequeño pueblo de Oaxaca transformó su dolor en belleza, y cómo esa belleza, a su vez, transformaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Porque el camino que había recorrido tantas veces, esos 15 kilómetros de polvo y piedras, no era solo una ruta hacia el mercado de Guajuapán. Era el camino hacia mi propia redención, hacia el descubrimiento de una fortaleza que no sabía que poseía. Un camino que, sin saberlo entonces, muchas otras mujeres comenzarían a recorrer, inspiradas por una simple vendedora de flores que se negó a rendirse ante el abandono y la desesperación. El camino de las flores apenas comenzaba a revelarse ante mí, y yo estaba lista para seguir recorriéndolo, paso a paso, flor a flor, con mis 5 hijos caminando firmemente a mi lado. Los años siguientes transformaron no solo mi jardín, sino toda nuestra vida. A medida que 1965 avanzaba, nuestro pequeño negocio familiar de flores había crecido más allá de mis sueños más optimistas. Las flores que cultivábamos para Isabel se habían vuelto famosas en Oaxaca por su belleza única y su duración extraordinaria. Flores de esperanza, así las llamaban en su tienda, un nombre que me hacía sonreír cada vez que lo escuchaba. Con el apoyo constante de Isabel y los ingresos estables que nuestro acuerdo me proporcionaba, pude expandir nuestro jardín a terrenos vecinos que habían quedado abandonados. Don Tomás, el anciano que tanto me había ayudado al principio, me vendió su parcela a un precio simbólico cuando decidió irse a vivir con su hija a la ciudad. «Tú sabrás hacerla florecer mejor que nadie», me dijo el día que firmamos los papeles, sus ojos aguados reflejando un orgullo casi paternal. Recuerdo vívidamente la primera vez que contraté ayuda externa. Era una mujer del pueblo, Carmela, que había quedado viuda recientemente con 3 hijos pequeños. La vi un día en la tienda, contando y recontando las pocas monedas que tenía, decidiendo qué comprar y qué dejar. Sus ojos tenían esa misma desesperación que yo había sentido años atrás.
ese miedo paralizante ante un futuro incierto. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Carmela se mezclaban con mis propios recuerdos, con ese primer día después de que Roberto se marchara, cuando me pregunté cómo alimentaría a mis hijos. A la mañana siguiente, fui a buscarla y le ofrecí trabajo en mi jardín. La sorpresa en su rostro cuando le expliqué que le pagaría un salario justo, no una limosna, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Carmela fue solo la primera. Poco a poco, más mujeres del pueblo comenzaron a trabajar conmigo. Mujeres abandonadas, viudas, madres solteras, todas con historias similares a la mía, todas con ese fuego interior que nace cuando no tienes más opción que ser fuerte. Juntas, expandimos el jardín hasta convertirlo en un verdadero campo de flores que se extendía en las afueras del pueblo como un arco iris nacido de la tierra. Mis hijos también crecían y florecían. María, con sus 12 años en 1965, ya mostraba un talento especial para los negocios. Era ella quien llevaba los registros de lo que sembrábamos y cosechábamos, quien calculaba cuánto debíamos invertir en nuevas semillas, quien negociaba con los proveedores cuando yo no podía. José, a los 13, se había convertido en un experto en el cuidado de la tierra, entendiendo intuitivamente qué necesitaba cada planta para dar lo mejor de sí. Lupe, con sus 9 años, había desarrollado un amor por la lectura que me asombraba. Cada vez que Isabel venía de la ciudad, le traía libros que devoraba en días. Su maestra en la escuela me había dicho que tenía un talento especial, que debíamos considerar enviarla a estudiar a Oaxaca cuando fuera mayor. La idea me llenaba de orgullo y temor a partes iguales. ¿Podría nuestra familia permitirse ese lujo? ¿Estaba dispuesta a separarme de mi hija para que tuviera un futuro mejor? Miguel, con 7 años, era la alegría de la casa, siempre inventando juegos, siempre riéndose, encontrando motivos para celebrar incluso en los días más duros. Y Antonio, que ya tenía 5 años, mostraba una sensibilidad especial hacia las flores, hablándoles como si fueran personas, conociendo cada variedad por su nombre, preocupándose si alguna no crecía como debería. Nuestra casa también había cambiado. Ya no era la choza humilde de antes, sino una casa de verdad, con paredes de adobe gruesas que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno, con un techo sólido que no goteaba cuando llovía, con habitaciones separadas para que los niños tuvieran su propio espacio. Pero el cambio más importante había ocurrido dentro de mí. Ya no era esa mujer asustada y dependiente que había sido cuando Roberto se marchó. La esperanza de 1965 caminaba erguida, miraba a los ojos, hablaba con voz clara y firme. La esperanza de 1965 no esperaba que nadie la salvara, porque había aprendido a salvarse a sí misma y, de paso, a otras mujeres como ella. Fue por esa época cuando ocurrió algo que nunca imaginé. Una tarde, mientras supervisaba la cosecha de lirios para un pedido especial de Isabel, vi acercarse a un hombre por el camino principal. Algo en su forma de caminar me resultó inquietantemente familiar. El corazón me dio un vuelco cuando lo reconocí. Era Roberto. Estaba más delgado de lo que recordaba, su piel más oscura por el sol de California, su rostro marcado por líneas que no estaban ahí cuando se fue. Llevaba ropa gastada pero limpia, y en su mano una pequeña maleta, igual a la que había llevado el día que nos dejó. Me quedé inmóvil entre las flores, sintiendo que el tiempo retrocedía y avanzaba simultáneamente. Las mujeres que trabajaban conmigo notaron mi expresión y siguieron mi mirada. Un silencio tenso cayó sobre el campo, solo interrumpido por el zumbido de las abejas y el susurro del viento entre los pétalos. Roberto se detuvo a unos metros de mí, claramente sorprendido por la escena que encontraba. Sus ojos recorrieron el extenso campo de flores, las mujeres trabajando, la casa transformada en la distancia. Finalmente, su mirada se posó en mí, y vi en ella una mezcla de asombro, vergüenza y algo que no pude identificar del todo. Esperanza, dijo simplemente, mi nombre sonando extraño en su boca después de tanto tiempo. Las palabras que había imaginado decirle si alguna vez volvía, palabras de rabia, de reproche, de dolor, se evaporaron de mi mente. En su lugar, sentí una extraña calma, una certeza profunda de que su regreso, que alguna vez fue mi mayor deseo,
Ya no tenía el poder de alterar el curso de la vida que habíamos construido sin él. Roberto, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Has vuelto, asintió, bajando la mirada. Intenté escribir, avisarte que venía, pero su voz se apagó, las excusas muriendo antes de ser pronunciadas. ¿Por qué ahora?, pregunté. La única pregunta que realmente importaba después de casi 3 años de ausencia. Las cosas no salieron como esperaba en el norte, confesó, las palabras saliendo con dificultad. El trabajo se acabó, las promesas resultaron falsas. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo, aquí. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Las mujeres que trabajaban conmigo se habían acercado, formando un círculo protector a mi alrededor. Sentí su fuerza sumándose a la mía, sus propias historias de abandono resonando con la mía. Tus hijos están en la escuela ahora, le dije finalmente. María tiene 12 años, José 13. Lupe, Miguel y Antonio también han crecido. Son niños maravillosos, Roberto. Niños que aprendieron a vivir sin un padre. Vi el dolor en sus ojos, pero no sentí la satisfacción que alguna vez imaginé que sentiría al hacerle ver lo que se había perdido. En cambio, sentí una tristeza tranquila, no por mí ni por nosotros, sino por él, por todo lo que había perdido al marcharse. ¿Puedo verlos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa decisión no me corresponde solo a mí, respondí. Son sus hijos, pero ya no son los niños pequeños que dejaste. Tienen sus propias opiniones, sus propios sentimientos sobre tu partida. Tendrás que hablar con ellos, si quieren escucharte. Asintió lentamente, comprendiendo lo que no decía explícitamente. Que las cosas nunca volverían a ser como antes. Que no podía simplemente regresar y esperar que el tiempo no hubiera pasado, que no hubiera consecuencias. Esa noche, después de una cena tensa donde los niños mayores apenas hablaron mientras los más pequeños observaban con curiosidad a este extraño que decían que era su padre, Roberto y yo nos sentamos afuera de la casa, bajo las estrellas, como solíamos hacer tantos años atrás. Pero ya no éramos los mismos, y el silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas, de experiencias no compartidas, de caminos que se habían separado demasiado para volver a unirse completamente. Es impresionante lo que has logrado, Esperanza, dijo finalmente, mirando hacia el campo de flores que ahora se extendía bajo la luz plateada de la luna. Nunca creí que pudieras... Yo tampoco, lo interrumpí, sin hostilidad pero con firmeza. Nunca creí que podría hacerlo sola. Nunca creí que tendría la fuerza para construir todo esto de la nada. Nunca creí que el abandono pudiera convertirse en la mejor cosa que me ha pasado. Vio la sorpresa en su rostro, la confusión, el dolor quizás de escuchar que su partida, que tanto daño nos había causado al principio, había sido también el catalizador de una transformación profunda en mí, en nuestros hijos, en nuestra vida. «No estás diciendo que te alegras de que me haya ido», dijo, buscando en mis ojos una confirmación de lo que ya sabía. «No, Roberto. No me alegro del dolor que causaste a nuestros hijos. No me alegro de las noches que pasé llorando, preguntándome cómo alimentaríamos al día siguiente. No me alegro de haber tenido que caminar 15 kilómetros cada día, con los pies sangrando y el corazón roto». Hice una pausa, observando cómo las estrellas brillaban con la misma intensidad que aquella noche cuando se marchó, cuando creí que mi mundo se acababa. Pero me alegro de la mujer en la que me he convertido a causa de todo eso. Me alegro de haber descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Me alegro de haber podido mostrar a nuestros hijos que a veces, del suelo más árido, nacen las flores más hermosas. Roberto permaneció en el pueblo durante las semanas siguientes, alojándose en casa de un primo lejano. Venía cada día a visitarnos, a intentar reconstruir la relación con sus hijos. María y José se mostraron distantes al principio, heridos todavía por su abandono. Lupe, más reflexiva, le hacía preguntas que lo dejaban sin palabras. Miguel y Antonio, demasiado pequeños para recordarlo realmente, oscilaban entre la curiosidad y la timidez frente a este extraño que decían que era su padre. Poco a poco, algo parecido a una relación comenzó a formarse entre ellos. No era lo que había sido, no podía serlo, pero era algo nuevo, construido sobre el presente y no sobre el pasado. Una tarde,
Mientras Roberto jugaba con los niños menores y yo supervisaba la preparación de un envío especial de orquídeas para la tienda de Isabel, se acercó a mí con una expresión seria. Esperanza, comenzó, con una voz que no había escuchado antes, humilde pero decidida. He estado pensando mucho en estos días, viendo lo que has construido aquí, cómo has criado a nuestros hijos, cómo has creado trabajo para tantas mujeres del pueblo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Quiero quedarme, dijo finalmente. Quiero ser parte de esto, ayudar, contribuir, estar presente para los niños. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes entre nosotros. Sé que eso es imposible, pero tal vez podamos construir algo nuevo. Lo miré largamente. Este hombre que alguna vez había sido el centro de mi mundo, que luego se convirtió en un fantasma doloroso y que ahora estaba aquí, pidiéndome una segunda oportunidad. No es solo mi decisión, le dije finalmente. Este jardín, este negocio, pertenece a todos nosotros, a mí, a los niños, a las mujeres que trabajan aquí. Tendremos que decidir juntos. Así fue como Roberto se quedó, no como el esposo que vuelve a reclamar su lugar, sino como un trabajador más en el jardín de flores que yo había construido con mis lágrimas. Aprendió a cultivar, a cuidar las plantas más delicadas, a preparar los envíos para la ciudad. Poco a poco, se ganó el respeto de los niños y de las mujeres que trabajaban con nosotros, no por quien había sido en el pasado, sino por quien intentaba ser en el presente. Nuestra relación nunca volvió a ser la de antes. El amor juvenil, ciego e incondicional que alguna vez sentí por él, había sido reemplazado por algo más complejo. Un respeto cauteloso, una amistad tentativa y a veces, en momentos raros y preciosos, destellos de la ternura que alguna vez compartimos. Para cuando llegó 1967, nuestro campo de flores se había convertido en una pequeña empresa que daba trabajo a más de 20 mujeres del pueblo. Flores de Esperanza ya no era solo el nombre que Isabel había dado a nuestros productos en su tienda. Era una marca reconocida en Oaxaca y más allá. Habíamos comenzado a experimentar con la producción de aceites esenciales, jabones artesanales y otros productos derivados de nuestras flores, ampliando aún más nuestro negocio. Los niños seguían creciendo. María, con 14 años, ya hablaba seriamente de estudiar administración en la universidad, algo que habría sido impensable cuando Roberto se marchó. José, un joven de 15, mostraba un interés creciente por la agronomía, investigando constantemente nuevas técnicas para mejorar nuestros cultivos. Lupe, a los 11, seguía siendo la intelectual de la familia, devorando libros, soñando con ser escritora o maestra. Miguel, de 9, había desarrollado un talento para el dibujo, y sus ilustraciones de nuestras flores comenzaban a utilizarse en el empaque de nuestros productos. Antonio, con 7 años, era el más apegado a la tierra, pasando horas entre las flores, hablándoles, cuidándolas con una delicadeza que me recordaba a mí misma cuando todo esto comenzó. A veces, en las noches, cuando todos dormían y el campo de flores descansaba bajo la luz de la luna, salía a caminar por ese camino que tantas veces había recorrido, esos 15 kilómetros que habían marcado mi vida. Ya no lo transitaba diariamente como antes. Ahora teníamos un camión pequeño para transportar las flores a la ciudad, y muchos compradores venían directamente a nosotros. Pero seguía siendo mi camino, el sendero que me había enseñado que la distancia más importante no es la que separa dos lugares, sino la que recorremos dentro de nosotros mismos. El camino que me había mostrado que a veces, para florecer, primero hay que atravesar el desierto más árido. Mientras caminaba bajo las estrellas, pensaba en la joven Esperanza de 1963, esa mujer asustada y desesperada que se había quedado sola con 5 bocas que alimentar. Le habría gustado decirle que todo estaría bien, que encontraría una fuerza que ni siquiera imaginaba poseer, que el camino que parecía el fin de su vida sería en realidad el principio de algo hermoso. Pero quizás era mejor que no lo hubiera sabido entonces, porque había sido precisamente la incertidumbre, el miedo, la necesidad desesperada de sobrevivir, lo que había despertado en mí esa capacidad de luchar, de crear, de transformar el abandono en oportunidad.
El jardín que había construido con mis lágrimas seguía floreciendo, cada vez más extenso, cada vez más hermoso, y yo con él, aprendiendo día a día que la vida, como las flores más preciosas, a menudo nace de la tierra más improbable, regada con las lágrimas más amargas, y que ese camino de 15 kilómetros, que alguna vez recorrí con los pies sangrantes y el corazón roto, me había llevado exactamente a donde necesitaba estar, no a un lugar geográfico, sino a ese espacio interior donde finalmente me había encontrado a mí misma, donde había descubierto que incluso en el desierto más árido, incluso en la noche más oscura, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, de un jardín inesperado, de un camino de flores nacido de las propias lágrimas. Si están pasando por momentos difíciles, recuerden, a veces el abandono es solo el comienzo de algo hermoso, y las lágrimas pueden regar las semillas de un futuro que ni siquiera imaginan. Como las flores más bellas, nosotras también podemos nacer de la tierra más árida, resistir las tormentas más fuertes y seguir floreciendo. Este es mi legado, mi camino de flores. Les agradezco por escuchar mi historia. No olviden dar me gusta a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para conocer más historias como la mía. Compartan con quienes necesiten escuchar palabras de aliento en estos momentos. ¿De dónde están viendo? Cuéntenme en los comentarios. Su apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias de vida. Hasta pronto, mis queridos.